Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Javier Maldonado, a su viceministro Carlos Schwank y a nuestro secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López. Les damos la más cordial bienvenida para una plática sobre infraestructura estratégica. Bienvenido, señor secretario, le escuchamos. Muchas gracias. Hago propio el vocativo del maestro de ceremonia. Buenos días, medios de comunicación. Gracias por su tiempo de asistir el día de hoy al Palacio. Desde el Ejecutivo queremos hacer esta conferencia para informar y esclarecer la importancia de un proyecto de iniciativa de ley de parte del Congreso de la República, el cual tendrá múltiples beneficios que el Ejecutivo está en plena competencia y capacidad de asumir y ejecutar. Hablamos sobre la ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica, que es la iniciativa 6043, la cual es una iniciativa que nace del Congreso, es una iniciativa multipartidista, que ya cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Finanzas Públicas y el día de hoy pues estaría dando paso a su siguiente lectura. Al respecto, desde el Ejecutivo queremos informar que es estratégica porque abarca el mejoramiento de las carreteras de los 22 departamentos. Esto implica una reducción en los tiempos logísticos para el comercio del país. Promueve la generación de la competitividad en Guatemala. No genera deuda ni interna ni tampoco deuda externa. Repito, esta iniciativa de ley no endeuda al país. Hace uso de los saldos de caja del propio presupuesto, de la propia capacidad financiera del Estado de Guatemala. No genera deuda. Promueve la generación de empleo. Aumenta la participación en el sector de la construcción por medio de la libre competencia. Este gobierno siempre ha priorizado la transparencia y por lo tanto se promueve la mayor apertura de las empresas a ofertar. Específicamente, por corresponder a la cartera del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el día de hoy vamos a escuchar la información pertinente de cómo ejecutar esta iniciativa de ley por parte del ministro Javier Maldonado. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos, señor secretario, señor viceministro y a todas las personas que nos están escuchando. El día de hoy, como bien lo dijo el señor secretario, estamos también queremos cambiar un poco la temática. Queremos, no solo después de la explicación que el señor viceministro y su servidor va a dar, quiero también dejar abierto a las preguntas que todos los medios de comunicación o toda la población en sus redes sociales se puedan hacer. ¿Por qué digo esto? Porque esta es una iniciativa de ley que, lejos de lo que se ha dicho por ahí, que no tiene pies y cabeza o que no tenga un sentido estratégico, les he de decir con mucha solvencia que es todo lo contrario. Carece de todo toda la temática y la problemática que vive el país. Son proyectos estratégicos y les explico por qué. Tenemos varias opciones como el gobierno, como el Ejecutivo, y entre esas opciones es hacer carreteras nuevas, las cuales estamos haciendo carreteras nuevas, estamos abriendo brechas nuevas, pero también tenemos todas las carreteras centroamericanas, que es desde la CA1 hasta la CA14, en malas condiciones.
Y todo el mundo sabe que la ventana de Guatemala hacia los otros países es precisamente de frontera a frontera, de frontera a puertos y de frontera a aeropuertos. Y es por eso que estos tramos que se están escogiendo acá son estratégicos y lo podemos ir viendo en el mapa interactivo que tenemos acá. Si se pueden dar cuenta, ahí tenemos agrupados, dependiendo las carreteras, ya sea centroamericanas, las rutas nacionales o las rutas departamentales. Después haremos un ejercicio donde se le da clic a cada una de ellas y ahí podemos ver el alcance que tiene el tema de rehabilitación, de recapeo menor o de construcción. Si ustedes se dan cuenta, esta iniciativa de ley está también planteada porque vamos a, precisamente lo que decía el señor secretario, a reducir los tiempos logísticos en el traslado de los productos, ya sea que vienen del exterior o los mismos productos que se consumen a lo interno o los que se producen y se exportan a lo externo. Son tramos estratégicos, como lo dije, no genera deuda interna ni externa, generan una gran cantidad de empleos. Por darles un ejemplo, en el área de infraestructura educativa estamos construyendo 4 escuelas Bicentenario. Estas escuelas Bicentenario generan 750 empleos directos en una construcción que se hace en aproximadamente 8 meses. En esta ley van 4 de esas escuelas. También aseguramos la conectividad entre frontera y frontera que genera competitividad para el país. Entonces, si se dan cuenta, hay tramos íconos como la CA2 Occidente, que es la carretera más importante del país, donde pasa más del 63% de los productos que vienen del norte, vía terrestre. Tramos como la CA1, la CA9, son tramos totalmente importantes, la CA2, la CA1 Oriente, tramos CA2 Occidente como Tecpan, a los encuentros, lugares donde ya está intransitable, y con esto generamos no solo la reducción del consumo de combustible, porque vamos a tener carreteras en óptimas condiciones. Y quiero aclarar algo. Aquí se habla, si se dan cuenta más adelante van a poder ver que en los rubros que es un bacheo menor, pero ese bacheo menor no significa tapar los hoyos como realmente técnicamente se le llama un bacheo rutinario. Un bacheo rutinario es todo aquel que se hace año con año y es solo un método paliativo para asegurar la transitabilidad entre los tramos, pero con el año y con el invierno vuelve a hacerse el bache, porque la estructura molecular de la base ya tiene filtraciones. Entonces, si tenemos una base mala con filtraciones, aunque le pongamos una capa nueva, va a volver a generar el bache. Los bacheos menores son bacheos específicos de un punto A a un punto B, haciendo toda la carpeta nueva. Las rehabilitaciones son carreteras totalmente nuevas, desde sus estructuras de la base, su diseño estructural, sus cunetas, su señalización. Aquí podemos darnos cuenta, les voy a dar un desglosado y un resumen de lo que abarca esta ley. Para rutas centroamericanas vamos a estar interviniendo 481 kilómetros, 261 kilómetros que va a ser rehabilitación, 219 con un recapeo menor, 240 metros de construcción, y ahorita les hago una acotación muy importante, y vamos a señalizar, además de estos tramos que vamos a hacer de más de 520 kilómetros que llevan su señalización, además en rutas centroamericanas vamos a estar señalizando 1.203 kilómetros. La señalización es algo tan importante porque tenemos tramos como la CA2 Occidente donde no están señalizados y causan muchos accidentes. Regreso al tema de construcción, y es ahí donde tal vez ha habido un poco de confusión,
porque hablan, hay lugares ahí que están mencionando de que vamos a hacer 240 metros a un costo de 315 millones. Y por supuesto, si se tipifica que estos son 240 metros, pero aquí no estamos hablando de recapeos ni rehabilitación. Estos son construcciones de puentes nuevos. Obviamente, gracias, obviamente nosotros tenemos que usar la unidad de medida y nuestra unidad de medida en este caso son metros lineales a la hora de hablar de puentes. Es por eso que miramos en el tema de construcción que son pocos metros con un costo elevado, pero resulta que en esos, por ejemplo en las rutas centroamericanas vamos a estar trabajando 3 estructuras que son 3 puentes, ¿verdad? Y eso tendrá el costo establecido ahí, pero son puentes en este caso de más de 150 metros de longitud. Entonces, tenemos que ser conscientes, no podemos comparar manzanas con peras, ¿verdad? No podemos comparar el precio del metro lineal de una carretera o de un recapeo contra lo que vale el metro lineal de un puente. Y aquí es donde yo creo que se ha generado la desinformación. Yo de verdad no creo que hay malas intenciones, pero también es nuestro deber como el Ejecutivo poderles informar a la población que somos responsables dónde vamos a estar interviniendo su dinero o invirtiendo su dinero. Entonces, con toda solvencia les he de decir que en el rubro de construcción, por favor no nos alarmemos. Esos son temas específicos de puentes estructurales, puentes post o pretensados, con luces de 100 hasta 150 metros. Y es por eso que vuelvo a repetir, creo que hubo una discrepancia. También podemos ver que en las rutas nacionales vamos a trabajar 93 metros. Recapeo mayor 67, recapeo menor 25, construcción otra vez de .04, estos serían 40 metros, quiere decir que es un puente, y señalización de 117 kilómetros, además de los 2 de los recapeos. Y en las rutas departamentales vamos a tener un recapeo mayor de 127 kilómetros, un recapeo menor de 17, construcciones de 340 metros de puentes, que son alrededor de 6 puentes. A eso le vamos a sumar la asistencia técnica y control de calidad. También va un componente de una compra de puentes tipo Baylis. A todos nos consta de que cada invierno se nos están yendo los puentes, y aclaro, no es porque se están haciendo mal, no es porque se han hecho mal, es simple y sencillamente que ya no podemos hacer dragados a los ríos. Entonces toda esa solvación que tienen los ríos producen de que el agua busque su camino en las crecidas, y aunque llueva no tanto, pero como la solvación está muy alta, pues obviamente el agua va a buscar esos desfogues con la gravedad, y es ahí donde se nos están yendo aproches o puentes, deslaves o derrumbes. También tenemos, entonces ahí tenemos la compra de puentes tipo Bailey para, Dios no lo quiera, hay una emergencia, poder tener y darle respuesta a la población. Al día de hoy, el Ministerio de Comunicaciones tiene un poco más de 28 puentes Baylis, los cuales absolutamente todos están en uso. Y muchos de esos puentes ya llevan 10, 12 años. Acordémonos que el puente Bailey es un paliativo, es algo que se tiene que usar de emergencia en lo que el gobierno viene y construye los puentes. Entonces, a raíz de que no hay puentes permanentes, lo que estamos haciendo en esta ley, como ustedes se dan cuenta, es construir puentes nuevos y además comprar puentes Baylis por si tenemos emergencias. A eso también le sumamos los 4 edificios educativos, en Palín, en Esquipulas, Chiquimula, La Libertad, Petén y Parramos, Chimaltenango. Tenemos la construcción del puente Belice 2, y sus aproximaciones, el mejoramiento de la 8ª calle entre Primera y Quinta Avenida de la zona 3 de Palín, mejoramiento carretera ruta tramo Tacalija-Baj, bifurcación Colomba, rehabilitación del campo de la calle El Campo de Aviación del Calzada Romeo Lucas, mejoramiento carretera
Santa Rosa, La Cuesta, San José de la Arada, mejoramiento carretera, construcción de puente vehicular, Los Caulotes, Camotán. Este básicamente es un desglose rápido, les podemos dar una copia a cada uno de ustedes de esto, porque como les digo, no estamos escondiendo absolutamente nada. Y también déjenme decirles, esta ley al final, si ustedes se dan cuenta, solo es una ampliación presupuestaria, porque no estamos, o más bien el legislativo nos faculta a que no tengamos que modificar la ley de compras y contrataciones. No se están quitando tiempos, no se están quitando todos los sistemas de transparencia que tiene la ley de compras. Y al contrario, no está incluido en esta ley, pero es decisión del presidente, el doctor Alejandro Yamatei, y que me instruyó que a partir de hace un mes, 2 meses, creo que empezamos en nuestras unidades ejecutoras a ser más transparentes. Y les explico. La ley de compras y contrataciones pone los requisitos, la lista de los requisitos mínimos para que las empresas puedan participar. Y al final le deja la facultad a la unidad ejecutora que pueda poner otros requisitos. Sin embargo, hemos visto que anteriormente han utilizado eso como una mala práctica, porque es ahí donde ponen ciertos candados, donde ya no dejan que otras empresas puedan participar. Y voy a ser muy enfático y claro en esto. Uno de esos candados que localizamos era que decía que las empresas deberían de tener experiencia en lo público. Entonces, les pregunto a ustedes, si hay una empresa en la iniciativa privada que no ha participado en lo público, pero tiene igual o más experiencia porque ha hecho carreteras en desarrollos inmobiliarios, pero no ha trabajado en el Estado, ahí automáticamente, a mi criterio, estamos contraviniendo inclusivamente las normativas y los reglamentos, porque para eso está el REGAE. El REGAE, que se tramita en el Ministerio de Finanzas, sirve para que las empresas saquen sus especialidades y su capacidad económica para poder licitar en lo público o en lo privado. Sin embargo, si ponemos esto, seguimos con los candados de que solo se tenga que tener experiencia en lo público, de nada le va a servir a esta empresa de lo privado que tenga el REGAE. Entonces, como prueba de la transparencia que estamos trabajando, y a petición del doctor, el presidente doctor Alejandro Yamatei, estamos quitando esos candados que a nuestro criterio lo único que hacían es prohibirle o negarle la oportunidad a la iniciativa privada o empresas que no han trabajado en el ámbito público. También quiero hacer una acotación importante. Esta es una iniciativa que los ponentes son legisladores, y a raíz de lo que su servidor lleva de ministro, yo he tenido muchas reuniones de trabajo, muchas citaciones en las cuales se fueron tocando muchos de estos temas, y veo que presentan una iniciativa congruente, técnica, y que nos asegura poder ejecutar. De ahí también he leído comentarios de que no podemos ejecutar, entonces ¿por qué se nos va a dar más dinero? Les comento, el presupuesto del año pasado, este ministerio pidió arriba de 7.500 millones de quetzales. Sin embargo, antes de julio, antes que se presentara a Finanzas nos dio un techo, porque al mes de junio y julio habían proyecciones de cuánto iba a ser la recaudación tributaria, ¿verdad? Entonces, en ese momento, aunque iba bien, atinadamente el ministro de Finanzas asignó un techo presupuestario de 5.400 millones de quetzales, que es lo que al final el Congreso nos aprueba en el mes de noviembre. Pero si se dan cuenta, se habían pedido 7.500. Sin embargo, el techo que nos asignaron fue de 5.400. Y a lo largo de estos meses hemos demostrado eficiencia en la calidad del gasto, porque les comento, después de encontrar el ministerio a un 38-39% de ejecución, lo terminamos a un 92%.
Y un ejercicio tan claro fue el mes de diciembre, que el ministerio por primera vez en la historia pagó más de 1.200 millones. Y lo digo porque se tiene que saber. Aclaro, ninguno de esos centavos o quetzales que se pagaron fue para deuda del pasado. Todos fueron de proyectos que estábamos ejecutando y seguimos ejecutando. Y eso produjo y reaccionó la economía de que hubo revolvente en las comunidades, porque les pedimos a las empresas que contraten la mano de obra no calificada del lugar de donde son, porque así se genera la economía formal e informal. Entonces, como les digo, se tiene la experiencia, tenemos la capacidad de ejecución. Al día de hoy cerramos en febrero con números históricos respecto a todos los gobiernos y a todos los ministerios de comunicaciones en ejecución de inversión en el primer bimestre. Entonces todo esto es un conjunto de señales que se dio a través del Ejecutivo, donde los diputados atinadamente dieron o están dando una ampliación presupuestaria a un ministerio que está demostrando que está ejecutando. Entonces, yo creo que por ahí nos vamos quedando. Quisiera darles el uso de la palabra a ustedes. Si tienen alguna duda, podemos seguir uno por uno viendo todos los proyectos que se tienen, y aquí estamos para contestarles y resolver cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias. Gracias a usted, señor ministro. Cedemos la palabra a Julio Lara para que haga las canalizaciones de los periodistas que desean hacer alguna interrogante o aclarar alguna duda. Adelante, Julio. Muchas gracias, muy buenos días. Sí, en este caso pregunta Miguel Vázquez de Radio Sonora. Ministro, con relación a esta ampliación presupuestaria que sería de poco más de 3.000 millones de quetzales, usted habló generalmente sobre las obras a ejecutar. ¿Serían recapeos en las diferentes rutas nacionales, interamericanas y departamentales? Construcción de puentes, y me podría dar el dato general de cuántas construcciones se tienen previsto desarrollar y el total de obras, y en cuánto tiempo se podría ejecutar estos más de 3.000 millones de quetzales. Son 11 puentes totalmente nuevos en construcción y 11 puentes que se van a rehabilitar. También aclaro, en los recapeos mayores y menores también tenemos el tema de rehabilitación, que es un porcentaje de los más grandes. Y aclaro, la rehabilitación es hacer literalmente de nuevo la carretera. No solo se levanta el asfalto o el concreto hidráulico, sino que vamos desde su tema estructural de la base. Hacemos cunetas, hacemos, ¿cómo se llama? Todas las transversales, los desfogues y salidas de agua. Eso sería en el tema de construcción de los puentes. Los otros tramos los leí uno por uno, y el resto, como usted mencionaba, son carreteras centroamericanas, departamentales y nacionales. Y también les digo, en la iniciativa de ley, en el artículo 7, ahí va este desglose, y también ahí va el anexo donde indica cada uno de los tramos y proyectos que se van a estar dando. Al final de la conferencia, con mucho gusto podemos hacer entrega de toda la presentación, y ustedes ahí van a tener acceso de tramo por tramo, distancias y alcances de cada uno. Gracias. Gracias, señor ministro. Ahora pregunta Marcos Cahuex de Canal Antigua. Ministro, viceministro, secretario, buenos días. A partir de si el Congreso de la República pues llega a aprobar esta iniciativa de ley, ¿a partir de qué momento pues ya ustedes iniciarían los trabajos para poder ya tener el 100% de la ejecución? Y además, una de las preguntas que se ha suscitado durante los últimos días es el motivo del por qué usted no se ha acercado a poder presentar este tipo de informe al Congreso de la República. Ha sido muy criticado por parte de los diputados por no llegar a las citaciones. El motivo del por qué no ha llegado a las citaciones y no presentar este informe ante ellos.
Gracias por la pregunta. Le comento, primero no hay que olvidar que esta es una iniciativa de ley que no la está presentando el Ejecutivo ni este ministerio. Es una iniciativa de ley que los ponentes son congresistas. Eso es por un lado. Segundo, sin ánimos de crear polémica, le comento, hubo un solo requerimiento de esa información y ese requerimiento obedecía a que me daban el plazo de 24 horas para dar toda la información. Entonces, yo en ningún momento niego información, es ilegal negar información. Yo en ningún momento negué información y ustedes pueden ver mi contestación que por ahí anda en las redes sociales, donde además de respetuoso, hago uso de la misma ley, de los artículos de la ley del Congreso, donde lo faculta a uno para todos los requerimientos de los honorables diputados que nos hacen. Si nos dan 24 horas, podemos pedir un plazo no perentorio a los 30 días. Entonces, una cosa es no querer dar información y otra cosa es pedir hasta 30 días. Quiere decir, si en 5 días lo tengo, lo voy a mandar en 5 días. Pero solo estoy haciendo uso de la misma ley en la cual a mí se me pide esa información. Gracias. Hay una repregunta, señor ministro. Claro. En la primera pregunta, si el Congreso de la República llega a aprobar esta iniciativa de ley, hoy se tiene previsto, ¿cuándo iniciarían ya los trabajos? Le comento, y de una vez voy a ampliar algo más. Si ustedes se dan cuenta, estas rehabilitaciones, recapeos y construcciones no solo va para una unidad ejecutora. Aquí tengo a las 4 unidades ejecutoras más importantes y más grandes del ministerio, siendo ella la Dirección General de Caminos, Covial, el Fondo Social de Solidaridad y la Unidad de Construcción de Edificios del Estado. Entonces, entre esas 4 unidades vamos nosotros a dividir los trabajos. Vamos a empezar, les he de decir, si se llega a aprobar esta ley, obviamente tenemos que esperar que sea publicada y en un plazo no mayor, de verdad, no mayor a 15 días, ustedes van a estar viendo que empezamos a levantar estos eventos. Gracias, señor ministro. Ahora pregunta Eduardo Hernández de Radio Punto. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los presentes. Hay una situación que se ha dado también recientemente en el Congreso de la República con algunos diputados que discuten que se quiere aprobar esta iniciativa, otros que no están de acuerdo. Incluso se conoció también, no sé si estoy mal, usted me corregirá, ministro, con el diputado Orlando Blanco, que también solicitó información y de alguna manera señalaba él que no se le brindaron algunos datos. ¿Por qué hay tanta discusión en el Congreso de la República? ¿Qué falta ahí para convencer a los diputados para que esta iniciativa de ley pues continúe avanzando y convencerlos a ellos? Y la otra es acerca de una situación que se dio recientemente con los transportistas. Se tenía previsto una reunión con ellos, de alguna manera estarán reuniéndose próximamente con ellos para solucionar el tema del incremento a los precios de los combustibles. Ellos señalaban que querían continuar, que no querían continuar, que querían llegar a soluciones con ustedes. ¿Cómo está esta situación, ministro? Gracias. Claro. Respondiendo a la primera pregunta, y creo que es un poco repetitiva la respuesta anterior, en ningún momento negamos información por 2 razones. Porque es ilegal negar información y segunda, porque nunca en lo personal o en mi equipo va a negar información. De verdad, ¿por qué ahorita nos miran dando cualquier respuesta? Es porque tenemos la información a la mano en este momento. Distinto al momento que se me pidió y me dieron 24 horas. Acuérdense, esto no nació del ministerio. Me piden el análisis programático analítico. Eso se hace cuando uno formula un proyecto. Eso se hace cuando nace de la unidad ejecutora a raíz de la justificación del por qué necesitamos esto. Entonces tenemos que diferenciar. Si esto hubiera sido un tema de que nace del Ministerio de Comunicaciones y pedimos al Congreso una iniciativa de ley que nace del Ejecutivo, por supuesto que hubiéramos tenido todas las respuestas y no hubiera tardado y las pudiera haber dado en 24 horas. Pero de verdad,
sin ánimos de crear polémica. Yo soy bien respetuoso de todos los congresistas, y todos los congresistas y la población tienen derecho a hacer todas las preguntas, son totalmente valederas. El problema que hay veces no se da en el momento que se piden, pero no es por negarnos, es simple y sencillamente que temas como los que estaban pidiendo, que ni siquiera se contemplan en esta ley. Usted sabe que para nosotros dar una respuesta tenemos que contar con un dictamen técnico y jurídico. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros demos al Congreso, al igual que cuando nos citan, estamos bajo juramento. Entonces cualquier información falsa o mala que demos, pues va a repercutir en temas legales para nosotros, y nosotros nunca vamos a ser irresponsables de dar una información que no sea la que realmente tenga fundamentos. Entonces esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, pues sí, definitivamente el Ministerio de Comunicaciones tiene el Viceministerio de Transportes, y para nosotros es de verdad importantísimo, y estamos programando la reunión, pero aquí son temas que se van más allá de la competencia del Ministerio de Comunicaciones, cuando estamos viviendo pues una crisis a nivel mundial. No es una crisis creada por este gobierno, no es una crisis creada por un factor nacional o interno. Aquí son factores hasta inclusive de especulación. Entonces, por lo mismo, ¿verdad? Preferimos mejor tener la información de la mano, la información verídica, esperar qué es lo que va a disponer el Congreso, para nosotros ya con eso ver qué solución real a las herramientas que nos van a dar. Gracias. Gracias, señor ministro. Ahora pregunta Michelle del CID de Radio TGW. Buenos días. Ministro, ¿cuáles han sido las solicitudes de los gobiernos locales en cuanto a la infraestructura vial? Gracias. Gracias. Pues con los gobiernos locales, como ustedes saben, se tiene una estrecha comunicación. Y también les comento, se me había ido, muchos de los puentes que estamos acá trabajando, que vamos a hacer, obedecen a ETA y OTA. Entonces, y regresando, como lo explicaba el señor secretario, esta iniciativa de ley toca los 22 departamentos. No hay departamento que no salga beneficiado. Y es por eso que, verdad, no se puede decir que no es estratégico. Los alcaldes, obviamente, a ellos les competen el tema de ornato y sus competencias, como son servicios básicos, ¿verdad? Agua, urbanización, basura y esos temas. Sin embargo, tampoco les alcanza el dinero para ver todos los temas de la red vial. Obviamente hay que hacer una diferenciación. El gobierno de Guatemala, a través del Ejecutivo, puede intervenir todos los tramos carreteros que estén registrados, ya sea a través y únicamente a través de la Dirección General de Caminos. El resto de tramos que son municipales tenemos esa prohibición y no podemos intervenirlos. Y es ahí donde el alcalde muchas veces pide apoyo. Otro dato importante que yo creo que va a abonar a su pregunta, y también yo creo que es muy meritorio decirlo. Covial, que es el encargado de darle mantenimiento a la red vial, por ejemplo, yo en muchas citaciones me dicen, mire, no se han levantado eventos el año pasado, no se hicieron los bacheos, que era lo que yo les decía, bacheos rutinarios que se hacen año con año. Y de verdad, hay una explicación de todo. Y no es estar defendiendo a Covial o al viceministro o inclusive a esta cartera, pero tenemos que ser conscientes de una situación. El año pasado, en las lluvias y en el invierno, atendimos más de 190 emergencias. ¿Y qué es una emergencia para el Ministerio de Comunicaciones? Una emergencia para el Ministerio de Comunicaciones es de que se va un puente, se va un approach, hubo un deslave, un derrumbe, se tapa una transversal y se lleva el segmento de la carretera. Para nosotros esa es una emergencia. No necesariamente tiene que ir al Congreso a pedir un estado de calamidad. Y ustedes pueden darse cuenta que en cuestión de horas o días, gracias a Dios, nosotros hemos recuperado esa transitabilidad. Así sea, tal vez no con un puente nuevo, pero tal vez con un badén,
tal vez con un paso provisional en lo que hacemos algo paliativo. Y muchas veces sí se vuelve a regenerar, se quita el derrumbe, se hace un muro de gaviones, y hacen las medidas de mitigación y se vuelve a tirar el asfalto. Pero ese dinero tiene que salir de algún lugar. ¿Por qué? Porque pagamos esas emergencias. Entonces Covial ha destinado el año pasado más de 800 millones de sus 1.200 millones que eran para bacheos, los destinó para pagar estas emergencias. Entonces también hay una razón del por qué tal vez critican a Covial, que por qué no ha hecho bacheos el año pasado y este año, pero obedece a que agarró más del 60% de su presupuesto para asegurar la transitabilidad de todos los guatemaltecos. ¿Por qué saco a colación esto? Porque con este trabajo y este dinero que Covial va a estar invirtiendo, ya va a tener esos 1.200 millones para bachar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener bastantes intervenciones, o inclusive si hay emergencias usamos el dinero para bacheos para emergencias, porque muchos de los tramos que iban a bachar van en esta ley. Gracias. Gracias a usted, señor ministro. Agradecemos la comparecencia del señor ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, el señor secretario de Comunicación Social, Kevin López Oliva, y el señor viceministro de Infraestructura de Comunicaciones e Infraestructura, Carlos Schwank. ¿Cómo? A ustedes, señores periodistas, les estamos agradeciendo también su amable cobertura de esta conferencia. Les deseamos a todos buen día.